Buenas noches, mi nombre es Alejandro Valencia Gil, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento me encuentro realizando el curso de instrumentación y pertenezco al grupo colaborativo número 5. En la guía nos piden implementar un amperímetro de corriente directa con derivación de Arlington para escalas de corriente de 50 mA, 400 mA y 800 mA empleando un galvanómetro de Arzobal. Los cálculos efectuados se realizaron con una resistencia interna o embobinado de 65 ohmios y una corriente máxima de 1.5 miliamperios. Entonces vamos a iniciar con la simulación. En este momento tenemos el amperímetro funcionando, entonces decimos que con 50 miliamperios el amperímetro, la corriente que pasa a través de la resistencia interna o del de embobinado es la corriente máxima, que es de 1.5 miliamperios. Si modificamos este valor del amperímetro de 50 miliamperios a su mitad de 150 miliamperios, pues podremos observar que la corriente a través de él disminuye a la mitad. O sea que ya la indicación no es de la escala máxima, sino de la media. Para la escala de 400 miliamperios, pues cambiamos la corriente de entrada a la fuente de corrientes para 0.4 miliamperios y en ese cálculo nos da una resistencia de R3 o de RS de 0.244 ohmios y allí nos indica que la corriente máxima que pasa por su embobinado nos lleva la aguja a la máxima escala. Si reducimos esa corriente en la fuente a la mitad nuevamente, podremos observar que la aguja ya no indica la máxima escala sino la media escala. Para la simulación de la corriente en 800 miliamperios, pues el procedimiento es igual. Cambiamos la corriente de la fuente o suministrada a 800 miliamperios. En este punto el cálculo nos dio una resistencia de RS de 0.122 ohmios y ahí nos debe indicar la corriente máxima o la escala máxima del galvanómetro de Arzobal, lo cual podemos apreciar en este momento. Y si pasamos a la mitad de esa corriente de la fuente, automáticamente entonces nos va a indicar la escala media, queriendo decir que las corrientes están bien y que no van a dañar el galvanómetro. El segundo punto es el voltímetro. Entonces nos piden realizar unos cálculos para un voltímetro de 0 a 7 voltios, de 0 a 12 voltios y de 0 a 20 voltios. Entonces para el de 0 a 7 voltios, los cálculos nos dan que requiere una resistencia de 4600 ohmios o 4.6 kiloohmios. Si realizamos la simulación, podemos observar que que el galvanómetro va a la escala máxima con esta resistencia. De igual forma, si disminuimos el voltaje a su mitad, podremos observar que la indicación ya no es la escala máxima, sino la escala media, a que son 750 miliamperios. Para la escala de 0 a 12 voltios, el cálculo nos dio que debemos utilizar una resistencia, una RS de 7.9 kiloohmios. En este punto, igual podemos observar que en la simulación nos da la escala máxima con 7.9 kiloohmios y si reducimos el voltaje a la mitad, o sea, a 6 voltios, podremos observar que la escala va al punto medio. Para la fuente para el multímetro, o voltímetro mejor, de 0 a 20 voltios, entonces los cálculos nos dieron que da una resistencia de 13.268 ohmios para que la escala nos lleve a la escala máxima. Y aquí podemos observar que en este punto, utilizando los
13.268 ohmios con 20 voltios, la escala va a su máximo indicación. Lo mismo podemos hacer si llevamos el voltaje a su mitad, podemos observar que la escala va a su indicación media. También nos piden hacer un ómetro. Entonces, para medir unas resistencias de 2.2 kiloohmios, de 3.3 kiloohmios y 5.7 kiloohmios. En este punto podemos determinar que con la corriente tenida de 1.5 miliamperios máximo, con la resistencia mínima de 2.2K y con el voltaje, perdón, con la resistencia interna de 65 ohmios, podemos obtener el voltaje a emplear para determinar la medida de estas resistencias, los cuales en este caso entonces nos dieron que para la resistencia de 2200 ohmios, y sobre todo vamos a emplear en este caso la ley de Ohm, que dice que para hallar la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces esto es lo que vamos a observar en este punto. Aquí tenemos la indicación de voltaje y un indicador de corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un cálculo matemático de voltaje sobre corriente para hallar la resistencia de cada una de ellas. Entonces, si realizamos la simulación para la 2.2 kiloohmios, podemos hacer la adición entre 3.30 voltios y 1.5 miliamperios, que nos da un equivalente aproximado de 2200 ohmios, determinando que este cálculo se encuentra bien determinado. Continuamos para hallar la resistencia de 3.3K. Entonces debemos hacer la división entre 3.33 voltios y 1.01 miliamperios, dándonos una resistencia aproximada de 3.3K. Y por último, hacemos el cálculo de 3.36 voltios, la división, perdón, de 3.36 voltios y 0.59 miliamperios, dándonos un aproximado de 5.700 ohmios o 5.7K. Esto es todo por el momento, haciendo las simulaciones requeridas. Muchas gracias y buenas noches.